Vale, pues ya estamos en directo. Vamos a esperar a que entre Joaquín. Hola, Vanessa. Hola. Vamos a esperar a que entre Joaquín. A ver. Hola, bienvenidas y bienvenidos. A ver. Va a entrar Joaquín enseguida. Ahora. Aquí. Ay. Para... Ahora. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Se escucha bien y todo eso? Sí, yo también. Yo estoy con los inalámbricos hoy. No sé si se escuchan bien. Sí. Se escucha bien, se escucha bien. Vale, fenomenal. Bueno, pues vamos a presentarnos, ¿vale? Para quien no me conozca, yo soy María José Barquero, soy psicóloga especializada en infertilidad y, bueno, pues suelo hacer directos con profesionales y el caso de Joaquín, de traer a Joaquín es porque me ha parecido interesante conocer la figura del papel del endocrino en los tratamientos de fertilidad. ¿Sí? Joaquín, el doctor Joaquín Porema es endocrino y trabaja, entre otros casos, con casos de infertilidad, ¿no? Entonces, pues tiene un libro que me regaló una copia para que yo lo leyera, que me ha parecido súper interesante, que se llama a ver, Fertilidad, Alimentación, Tiroides, fertilidad y embarazo. esto, tiroides, Eres fertilidad y señor de... embarazo. Eso es lo de arriba. Es que me he ido a la alimentación porque tienes una frase que ahora después la comentaré que me ha encantado del libro. Ah, sí, eso también. Sí. Bueno, entonces, una de las cosas que más me ha gustado del libro es que Ujú. Sí. responde a muchísimas preguntas y lo haces en un lenguaje como muy directo y muy sencillo. Es todo como muy sencillo, como muy al grano. Y eso me gusta mucho, ¿no? Explicas muchísimas cosas y es como muy sencillo de entender. Así que es un libro que yo recomiendo y que me ha gustado, ¿verdad? Enhorabuena, porque me ha gustado mucho. Gracias, gracias. A ver, yo lo que intento es no demostrar lo mucho que sé, o porque realmente no creo que eso es lo que le interesa a la gente, sino son pequeñas preguntas o pequeños problemas que puedas tener o pequeñas dudas, y sobre eso puedes intentar llevarlo, bajar un poco para que la gente lo entienda, y con eso pues ayudar más a la gente, más que parecer muy listo o poner esquemas muy raros o palabras muy largas, que realmente eso no ayuda tanto. No, pues es verdad que es sencillo de leer, por lo menos a mí me lo ha parecido, de verdad. Bueno, vamos al lío que tenemos una hora y muchas preguntas por responder. ¿Vale? Yo me he ido apuntando conforme yo lo iba leyendo todas las preguntas que me iban surgiendo Sí. y luego además tenemos las preguntas de mis pacientes que tengo, que se lo he ido diciendo que lo han hecho y las personas que están en Instagram que también nos han hecho preguntas. Entonces, Ujú. bueno, cuando tenemos infertilidad, Joaquín, ¿qué nos ofrece la figura del endocrino? ¿Qué puede hacer un endocrino por las personas con infertilidad? Vale. El endocrino nos puede ayudar a muchísimas cosas. Desde el punto de vista de, primero, ver posibles causas de infertilidad, como pueden ser orígenes hormonales, también nos puede ayudar a darnos unas recomendaciones generales de alimentación, ya sea para potenciar en parte la fertilidad o ya sea para controlar el peso, que también es una de las cosas que es un condicionante negativo o que puede llegar a ser un condicionante negativo para la fertilidad, y va a ayudarte a otros equipos, sobre todo el ginecólogo, obstetras, que son los que llevan el rol dominante en lo que es el equipo médico, pues va a ayudarles a recomendaciones de cierto tipo de hormonas o recomendaciones de cierto tipo de problemas que a veces tendrán importancia y a veces no, ¿vale? Porque hay muchas alteraciones analíticas que pueden salir con asterisco, pero que eso no impide que una persona se pueda quedar embarazada, incluso no impide que sea ningún problema, ningún hallazgo, son hallazgos sin más, que los endocrinos, pues nos gusta mucho eso de rebajarle importancia a los asteriscos en las hormonas. Vale. ¿Y siempre que acudir a un endocrino cuando se tiene infertilidad o no? O solamente Ahí, cuando haya problemas previos claro, de claro, a ver, realmente, a mí me gustaría, pero realmente no haría falta. O sea, muchas veces, tristemente, o sea, realmente,
cuando hay problemas, cuando hay fallos, cuando hay abortos, pues sí se hacen algunos cribados hormonales y si hay alguna alteración hormonal, pues se puede hablar. Y si sale alguna alteración hormonal durante el proceso de la gestación, pues también se debería de valorar con algún endocrino, sobre todo patología tiroidea o patología tipo diabetes mellitus gestacional, sí que el endocrino es un ayudante, no debe de ser una cosa de- por rutina, no, sino simplemente cuando hay algún problema o hay alguna duda. Y muchas veces son interconsultas que nos pueden hacer otros profesionales. Oye, mira, esto no tiene relevancia, cuéntale esto y esto, o no le dé importancia o no la tiene, y ya con eso se soluciona, ¿no? No hay que medicalizarlo tanto la fertilidad. Vale. ¿Y cuándo se sabe, cómo se sabe que hay problemas endocrinos? ¿Se hace un cribado de forma rutinaria cuando tienes problemas de infertilidad? ¿Te hacen un cribado para verte niveles de Claro, tiroides y todo eso desde el inicio claro, o, no, o eso se pide después? claro, realmente no está del todo definido, pero siempre se intenta pedir o analítica con hormonas tiroideas, analítica con hormonas sexuales y analítica con autoinmunidad tiroidea, porque son las que más comunes son, las que más podemos ayudar a las personas y son también lo más prevalente que hay. Se piden algunas hormonas y luego, si eso se va ampliando un poco más, pero sobre todo esos son los cribados, tanto de hormonas del ámbito de los hormonas sexuales, estrógenos, progestágenos, andrógeno y prolactina, que también tiene relación con la infertilidad, y luego hormonas tiroideas, tanto TSH como hormonas libres, como anticuerpos antitiroideos, que todavía no queda claro el papel que puede jugar en la fertilidad, pero se presupone que puede tener importancia. Vale. Y a un endocrino sí que hay que ir cuando hay valores previos alterados, tipo Ujú. hipotiroidismo, hipertiroidismo, sí que habría que acudir antes de meterse en un Sí, tratamiento de fertilidad o cuando se quiere ser padres, ¿no? sí, sí, a ver, yo realmente, cada patología y cada problema tiene una causa y también tiene un tratamiento diferente. Hay algunos problemas endocrinológicos que lamentablemente nos van a retrasar el proceso de fertilidad porque algunos tratamientos que nosotros ponemos le pueden sentar muy mal y no quiero incidir más en eso, pero puede ser bastante horrible en lo que es el feto, la futura vida que podamos albergar en nuestro interior. Entonces, realmente eso lo que precisa es que se tenga que retrasar un poco, un año y medio. Y eso hay veces cuando vamos muy justos de tiempo o muy con unos plazos ajustados, pues realmente puede ser doloroso. Pero ese tipo de cosas hay que decirlas y hay que hablarlas y hay que hablarlas con asertividad. Y luego hay algunos otros problemas médicos que realmente en 2, 3 meses pueden estar resueltos. Y con eso el endocrino pues, puede ayudar a agilizar eso el proceso y a optimizar tanto los outcomes, los resultados de fertilidad, como que durante todo el embarazo pues, el desarrollo y la evolución sea lo más favorable posible, que al final es lo que todos deseamos. Interesante, la verdad que son cosas que tenemos que conocer, ¿no? Para adentrarnos en el mundo de la fertilidad. Vale, ¿qué analíticas se deben hacer y quién debe hacerse las analíticas? ¿No? ¿Qué valores Vale, para sobre la todo. tiroides y qué valores son los normales a Vale, nivel a ver, tiroides? realmente, sobre todo sería pedir hormona tiroidea TSH, o sea, hormona hipofisaria de control del tiroides, que es la TSH, y las hormonas libres. De cuatro sería la más obligatoria, y luego de forma accesoria, si sospechamos algún cuadro muy específico, queremos ir a un poco más fino, T3. Y luego hay otros anticuerpos que realmente lo más prevalente, como es el hipotiroidismo, habría que pedir anti-TPO y anti-TG, que son esos dos anticuerpos que pueden tener relación tanto con el hipotiroidismo y se presupone, todavía no queda del todo claro, que pueden tener relación con la fertilidad. Entonces, esos valores se pedirían. Y luego, también de forma hormonal, prolactina, que es importante valorarla de una forma correcta, ya que te puede dar resultados de falsa elevación y puede generar bastante estrés, bastante agobio. Realmente no es una patología, no es un problema grave, simplemente puede ser un error de laboratorio o un error en la extracción de la muestra. Y luego, hormonas como FSH, LH, estrógenos, andrógenos como testosterona. Y luego también un marcador que no es estrictamente endocrino, pero que responde a un órgano que podría ser el endocrino, como son los ovarios, que es la hormona antimureriana, que se presupone que es un valor que puede relacionarse más o menos de una forma fidedigna con la reserva ovárica. No es un valor muy endocrino, pero como estamos aquí hablando, pues se puede pedir. Yo, desde luego, Al los pido. final, al Eh, final se mezcla todo, ¿no? sí. Sí. ¿Hay alguna relación entre alteración de la tiroides con la baja reserva ovárica? Pues sí, a ver, realmente los pacientes con hipotiroidismo, los pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune, se ha visto, no, tampoco de una forma del todo clara, porque muchas veces las personas con baja reserva ovárica se hacen más diagnósticos, se hacen más pruebas, entonces se sobrediagnostica más,
Es decir, una persona que no tiene problemas de baja reserva ovárica, una persona que no tiene problemas de infertilidad, no va tanto al médico, no se hace tantas pruebas. Entonces, realmente sí que puede tener un poco más de problemas y realmente el hipotiroidismo afecta a muchos órganos y en muchos lados. Entonces, esa bajada de hormonas tiroideas puede hacer que los ovarios pues, funcionen un poquito peor, que se desarrollen un poquito peor, que ciertos ovarios tengan peor calidad ovocitaria o que algunos hagan regresión y se puede causar en hipotiroidismo, aunque tampoco queda del todo claro. Vale. Y si eso fuese así, ¿no? Si quedara claro que eso fuese así, si se medica, ¿eso mejoraría? Realmente no. Realmente la No. reserva ovárica no se puede. Si estás medicando algo con tiroides y mejora ese parámetro, muy probablemente sea un resultado analítico que haya sido secundario de ese hipotiroidismo, pero no es la reserva ovárica per se. O sea, si mejora hormona timoglobulina está mejorada con el tratamiento con el tiroides, muy probablemente sea secundario eso, no tratamiento del todo, no mejora, no se vuelve realmente la ovocitaria o la dotación de óvulos que tiene una mujer, pues realmente se puede cambiar por otros factores como vida, calidad de vida, fumar, malos hábitos, pero realmente con el tratamiento con tiroides sobre lo que incidimos son los que están activos, que pueden tener una mejor calidad ovocitaria, pero realmente no se produce una reactivación. De cantidad no, sino de calidad. Hablaríamos de calidad. Sí, calidad, sobre todo calidad, sería eso. La calidad del ovocito y Sí, el embrión resultante. ¿Eh? sí. Vale. Eh, ¿Y influye esa descompensación en la tiroides también? ¿Influye en la implantación? Aparte de Sí, sí, aparte influye. de la Sí, porque calidad. puede tener alteración en los niveles de progestágenos, que son los más importantes, y también los progestágenos también pueden alterar la tiroides y viceversa, hace que la implantación sea peor. O sea, realmente, o sea, las clínicas de fertilidad per se son de las personas que son más celosos, son más estrictos, por decirlo de alguna forma, con la función tiroidea. Realmente, muchas veces los endocrinos y también a los pacientes los exigen estar en unos grados de hormona tiroidea que son exigentes realmente respecto al resto de la población, porque en otra persona pues, nos da un poco más igual que esté en 3, que esté en 3 y algo, que entre ya dentro de rango, pero las clínicas de fertilidad pues a veces nos exigen por debajo de 2,5, que es lo que más evidencia tiene, y hay algunas otras clínicas que saliéndose un poco de la evidencia establecida, pues nos piden TSH de 2, de 1,5 porque ellos lo dicen realmente, porque realmente no hay mucho escrito sobre el tema. A esos niveles, a 2,5 sí que hay algo más de literatura científica. Entonces, realmente una buena función tiroidea, por debajo de 2,5 sí que se ha visto que ayuda a que las tasas de fertilidad o las tasas de intento de fertilidad asistida por cualquier otra técnica, pues sea más beneficiosa. Entonces, realmente estamos poniendo un tratamiento muy caro, muy costoso, tanto emocional como económicamente para el paciente, y si podemos solucionarlo con una cosa que es realmente relativamente inocua, como es el tratamiento que no tiró a dosis baja o a dosis más o menos ajustadas, que eso no crea ningún efecto secundario así grave y económicamente súper viable, pues realmente nos aprieta mucho por ese lado. Y también es muy bueno porque realmente ese tratamiento tiroideo tiene una utilización muy fácil, porque realmente se ve en la analítica. La calidad vocitaria, pues, no se ve tan fácilmente en la analítica. Pues la cantidad o la reserva sí, pero la calidad no es una cosa que se vea tan fácilmente. Hace falta hacer unas pruebas que también son muy invasivas, son muy intrusivas, pueden llegar a ser molestas, pero con la glándula tiroidea es mucho más fácil. Entonces, por eso admitimos que nos mete un poco más de caña, pero que también es positivo. Vale, muy bien. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y es la relación entre el tiroides y las alteraciones en el seminograma. Sí, sí, a ¿No? ver, realmente es una cosa muy interesante porque el papel de la fertilidad muchas veces, y a mí me da mucha rabia, pero también desde mi punto de vista, es que está como muy feminizado. O sea, realmente lo típico, ir a consulta, bueno, yo en el punto, yo desde el otro lado de la mesa, yo voy a consulta, veo a la mujer con un historial médico que puede ser de más o menos de este tamaño, entre papeles, folios y pruebas, y realmente ves al otro señor a la casa si se presenta y le preguntas algo y hay veces que te dicen que ellos no se han hecho nada o como muchos han hecho una analítica y nada más. Entonces, yo lo que le comento es si tienen que hacer un seminograma y tiene que ser una analítica más o menos compleja, realmente para equivaler un poco la fertilidad por ambos lados, porque la causa puede ser por ambos lados realmente. Y
ceñiéndonos un poco más a lo que es la pregunta, el hipotiroidismo se ha visto que puede tener alteraciones tanto en el volumen seminal como el número de espermatozoides, como la cantidad de estos. Y también tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo. El hipertiroidismo tiende un poco más a hacer formas anómalas realmente porque cambia un poco más los mecanismos celulares, pero también da alteraciones en el espermiograma, no es positivo. O sea, la función tiroidea también es una cosa que tiene que mirarse los varones, que muchas veces pues, Y lo pasamos como suele, que... Dime. lo sueles ver una vez que ya el varón, ¿no? El hombre va a la clínica de fertilidad y se hace un seminograma sencillo y se ve que hay alteración, ¿se suele hacer posteriormente el análisis tiroideo Claro, o no? lo ¿O que se se tiene pasa? que mirar, lo que se tiene que mirar muchas veces es causa de esa alteración, porque muchas veces las alteraciones del espermiograma no tienen un tratamiento claro. O sea, sí, se puede tratar a lo mejor con coenzima Q10, se pueden tratar ciertamente con algunas alteraciones de los hábitos de vida. A lo mejor hay ciertos tratamientos de alimentación que pueden mejorar algo la calidad del espermiograma, pero tampoco hay mucho, no hay mucho descrito, pero no se trabaja mucho. Y luego también hay una cosa que tenemos que tener en cuenta como especie humana, que realmente los rangos de normalidad de los espermiogramas desde los años 60 a los años 70 están en descenso. O sea, realmente, si cogiésemos medias de espermiogramas, antes, casi toda la población masculina que tenemos aquí estaría en rango bajo de la normalidad respecto a hombres de los años 50 a los años 60, por cambios en la vida, por ropa quizá más ajustada, por disruptores endocrinos, por múltiples causas que no quedan del todo claras. Los niveles de espermiograma o el volumen, el recuento de espermiograma en los varones actualmente están en caída libre. Bueno, quizá un poco exagerado eso, pero sí que está en declive. Sí, que Y está con eso bajando. hace que la fertilidad sea peor. Eso también es otro tema a tratar, pero realmente como atañe al ego masculino yo me incluyo entre ellos, pues realmente no se trata tanto y siempre como que victimizamos más la parte femenina de la fertilidad, que es como un poco víctima un poco más fácil, por decirlo de alguna forma, bueno, Yo realmente lo a veces veo, se recargan más. Joaquín, yo lo veo eso mucho cuando la paciente a veces me da la sensación, no sé si es una sensación desde fuera, o me da la sensación que los árboles no dejan ver el bosque, ¿no? Ah, En sí. algunas veces, ¿no? Entonces, cuando va una paciente con sobrepeso, o cuando va una paciente con baja reserva, o cuando va una paciente que está de edad avanzada, creo que se centra todo ahí y que no Mm, vemos a veces más cosas detrás que pueden haber otras causas. Entonces parece que sí, la causa masculina se queda ahí relegada sí, y sí. no se hacen analíticas. Y yo veo mujeres a veces ir a bodonación, ¿no? Y Mm, renunciar a sus genes, y ir a bodonación, dar el paso. Y no sí, se han hecho analíticas los hombres, ¿no? El sí, marido. Y entonces cuando van a bodonación hay un chasco grandísimo porque no hay la calidad del embrión no hay, ¿no? Y hay veces que incluso nos quedamos con un embrión o dos y a veces parece que hay causa masculina que no se ha sí. visto, ¿no? Y me parece importantísimo estudiar al hombre de cabo a rabo. Eso yo creo. O sea, dentro del checklist o dentro de las que se tienen que preguntar en una consulta, siempre hay que poner en situación basal, pues hay que poner qué es la pareja, o sea, qué estudios tiene la pareja, pero no, porque, vamos, en el 99, bueno, 100% de los casos de consulta de fertilidad, en mis casos han sido mujeres, y siempre hay que preguntar por la pareja, y bueno, sí, a veces que tienes suerte, se hace una analítica, un espermiograma, pero muchas veces que no, y eso hay que incidirlo. Es importante tanto por pura medicina, por pura clínica, como por justicia social o por eh, equilibrar los esfuerzos en la pareja. Sí, y por obtener buenos resultados al final, Sí, ¿no? Porque al también, final, sí, sí, claro, sí, por si no eso. tenemos lo importante, sea hombre o mujer, lo importante es que los resultados sean buenos y que se obtenga un embarazo en el mínimo plazo posible, ¿no? Sin alargar. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre hipotiroidismo subclínico y clínico? Vale. Realmente esa palabra ya está un poco como desfasada. A ver, realmente subclínico es una forma de definir al hipotiroidismo que está por debajo de la clínica, por debajo de la enfermedad, pero realmente eso ya no se ve tanto, porque sí que es verdad que vemos pacientes que con hipotiroidismo en rango de hipotiroidismo subclínico, que ahora luego lo explicaré, pues tienen clínica, tienen molestias y les afecta su calidad de vida y habría que tratarlo. Hipotiroidismo subclínico es una alteración analítica de un grado menor que el hipotiroidismo clínico o el hipotiroidismo franco, que realmente se define por debajo, una TSH por debajo de 10, con hormonas libres
en rango de normalidad. Eso se consideraría hipotiroidismo subclínico. A Ujú, muchas personas, entre ellas me incluyo yo, no les gusta mucho la palabra porque como que le quita importancia, como que como minimiza la sintomatología que puede tener las personas que tienen esa alteración. Y luego el hipotiroidismo clínico, pues aquel que tiene o descenso de hormonas libres con TSH aumentada o una TSH por encima de 10 que ya se considera que sería hipotiroidismo clínico, tengan las hormonas tiroideas aumentadas o no. Y acaba siendo, pues, en la escala de grises de alteraciones tiroideas pues un poquito menos o un poquito más. Pero que hay ujú. gente que tolera súper bien el hipotiroidismo clínico y hay gente que está mal o afectado con hipotiroidismo subclínico. Depende también mucho de la sensibilidad que tenga uno a las alteraciones hormonales. Ujú. La sensibilidad en todas las enfermedades y en todas las patologías, hay personas que lo padecen muchísimo, el dolor, ¿no? Y Eso, cualquier estaba pensando justo alteración. en esto, el umbral de dolor. El umbral de dolor Sí. pues se puede parecer mucho a eso. Mm, cada uno tenemos uno, ¿no? Sí. Oye, ¿escucháis los pitidos míos que yo escucho en mis auriculares o no? Yo no escucho nada, o sea, a ver si soy Vale, yo. es que de vez en cuando se me Sí. desconectan, se conectan y los oigo Ah, hablar, que no. están conectando y Yo desconectando, digo, a ver si está al aquí menos sin aquí no parar. tengo nada que pueda hacer Vale, interferencia. Espero. solo soy yo. No, no son los míos. Sí. Son mis auriculares que se conectan y se desconectan y yo no sé si estoy molestando y si estáis Ah, no, escuchando no. todo. Yo Vale. no escucho A nada. ver, cuando tenemos hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿qué cosas pueden alterar? Es decir, ¿es algo que es algo genético que la persona lo padece o hay causas externas que nos pueden, como esos disruptores endocrinos que has dicho, o la alimentación o... Vale, pues realmente, a ver, hay ciertas cosas que nos pueden hacer que nuestro hipotiroidismo esté mejor o esté peor. Las causas emocionales muchas veces sí que se han descrito como, no como empeoramiento, porque realmente eso no se ha visto mucho, pero sí como descompensaciones o como debut, por decirlo de alguna forma, como inicio de la patología. Debut quizás esté un poco feo decirlo. Inicio de la patología en el contexto de estrés muy aumentado, sí que es verdad que se han visto muchas desencadenantes de enfermedades autoinmunes. Entre ellas, las que más vemos son diabetes, tiroides también, tanto hipo como hiper. Los desencadenantes emocionales se ve bastante, si rascas un poco en la historia, qué pasó antes, qué pasó después, se ve mucho y pasa. Otras alteraciones, pues realmente la ingesta de cierto tipo de alimentos puede hacer que tu hipo o hipertiroidismo esté peor. Si tienes una dieta muy baja en yodo o muy baja en ciertos micronutrientes, puede hacer que tu hipotiroidismo vaya peor. Y al contrario, si tienes una dieta muy alta en yodo o tienes administración de contraste yodado o administración de yodo por cualquier otra vía, pues puede hacer que tu hipertiroidismo se exacerbe mucho más. Entonces, tienen un papel limitado, tampoco es una cosa que hay que darle, pero sí que es verdad que es importante y habría que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, irse a un asiático a hacer una tripotada de asiático en el contexto de enfermedad de gripe ácido, pues a lo mejor puede ser una mala idea. Digo asiático Mm, porque es comida muy rica en yodo. vale, vale. Pues yo las preguntas que tenía ya las he terminado. Vamos a ver las preguntas de las pacientes que tenían, que yo creo que se nota tiempo, que estaba preocupada Sí, porque hay sí, muchísimas sí, vamos preguntas, súper pero es bien, que... sí, está. no. Sí, sí. A ver, preguntas de las pacientes, ¿vale? Creo que de una mía. Mira, si en beta espera tiene la tiroides a 4,75, ¿en qué medida puede influir eso en la implantación? Vale, a ver, realmente por lo que tenemos en cuenta, TSH por encima de 2,5 pueden tener ciertos resultados no óptimos. O sea, realmente si estás en la beta espera y tienes una tiroides de 4,75, yo lo que recomendaría sería subir un poquito la dosis de hormona tiroidea y con eso optimizar ya los valores. Muchas veces el problema Vale. que tenemos médicos es que nos encontramos los resultados y sobre eso tenemos que actuar. Entonces vemos la analítica y sobre eso pues tenemos que subir un poco. No es tan catastrófico como podemos decir, pero no es lo más óptimo. Tampoco hay que decirlo. Entonces, subiendo la hormona tiroidea se produce algo parecido a lo que puede tener un cuerpo humano. Hay personas y hay embarazos que pueden cumplirse con TSH por encima de 4, con TSH por encima de 5. No pasa absolutamente nada. Sin embargo, lo más óptimo, y muchas veces los Ujú. pacientes que tenemos de infertilidad, pacientes que tenemos de fertilidad, lo más óptimo es lo que tenemos que buscar, porque ya la situación es difícil, no lo vamos a ponernos más difícil nosotros. Vale. Pero se intenta controlar todo lo que se puede. Eh, La siguiente pregunta venía un poco con esta, ligada a esta, de cuando una Sí. persona tiene descompensación en los valores, hay que tomar la dosis de medicación para compensar. Eso es A ver, así. realmente me voy a centrar mucho en lo que es el tiroides porque realmente es la patología más frecuente y creo que podemos ayudar a muchas más personas con eso. Si tenemos una alteración de hipotiroidismo, realmente tenemos que hacer una especie como de
fisiológicamente lo que hace nuestro cuerpo cuando estamos embarazados. Nuestro cuerpo cuando está embarazado produce per se, si no tenemos patología tiroidea, produce per se un aumento de la hormona tiroidea. Un aumento de la hormona tiroidea por efecto de hormonas del embarazo. Entonces, nosotros como médicos lo que tenemos que hacer es, muy probablemente, al inicio del embarazo, no sé que lo contraindique por cualquier otra causa, subir ligeramente la dosis de medicación. Y eso hay que hacerlo sí o sí. Muchas veces los valores de 2,5 no es porque tenga que estar en 2,5, sino por, a la espera de esa subida de dosis, mantenerlo igualmente en rango. Vale, vale. Oye, una pregunta que yo tenía antes que se me olvidó hacerte, que me he acordado ahora al vez que llegué al hablar, me ha venido a la cabeza. ¿Cuándo se considera oportuno operar a la paciente? Ah, Operar, vale. A ver, es sí, un porque tema hay muy, pacientes que se muy operan, ¿no? claro, claro. Hay pacientes que son, y estás diciendo durante la gestación. No, no, antes. Ah, vale, antes, pues si es antes, pues realmente, a ver, realmente la indicación de operación de glándula tiroidea sería por un nódulo grande o compresivo, es decir, que mida más de 3,5, que mida más de 4 centímetros, que sea compresivo. Realmente, si estamos hablando de mujeres entre 30 y 40 años, no sé que sea compresivo y si quiere quedar embarazada y si quiere, bueno, realmente habría que quitarlo, porque el problema es que durante el embarazo, estoy pensando lo mejor, durante el embarazo todos los órganos tienden a crecer. Entonces, ese nódulo que lo tenemos de 3 de 3 o de 4 centímetros y a lo mejor comprime un poco durante el embarazo por todo el desplazamiento que puede producirse, los cambios fisiológicos del embarazo, pues habría que quitarlo. Y se recomienda si estas cosas se hacen con calma, con detenimiento, que no suele ser la mayor parte de los casos, aproximadamente unos 2, 3 meses antes, ¿vale? Unos 2, 3 meses antes para luego, tanto para desde el punto de vista quirúrgico como desde el punto de vista de hormona tiroidea. En 2, 3 meses, a poco que te hayas hecho 2, 3 analíticas, es casi que seguro que aciertas con la dosis de, si no hay mucha complicación, aciertas con la dosis para gestación. Vale, Los tres genial. meses. Y luego durante el embarazo, si tienes algún problema de embarazo, de nódulo detectado durante el embarazo, la ventana, bueno, todo esto valorando riesgo, beneficio y es bastante complejo que muchas veces tenemos que sentarnos varios médicos a pensar, pues a final del segundo, principio del tercer trimestre es cuando se supone que es la mejor ventana teórica para operar. ¿Vale? Yo en este tipo de casos he tenido 2 casos y los dos, he de decir que los dos han salido bien, pero los dos fue una buena discusión. Genial. Yo supongo que esto hay que hilar muy fino siempre, ¿no? Sí, Tiene sí, 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 que... sí, sí, es muy complicado. Vamos con el tema de la nutrición, porque esa es la frase que yo quería sacar del libro, ¿no? La pregunta que hace una Sí, paciente sobre la nutrición y me llamó mucho la atención y dije, qué bien, que en tu libro aparece una frase que dice, antes de adentrarnos en explicar las pautas alimentarias que pueden beneficiarnos de cara a la búsqueda de un embarazo, hay que sí, dejar clara una cosa, que no hay alimento milagro, ¿no? No hay alimento milagro. Que a sí, veces parece, ¿no? Que sería, lo hay. desde el punto de vista comercial sería súper óptimo decirlo y decir que hay, que tienes que hacer esto o que está en la pauta mágica para quedarte embarazada. Realmente, respecto a dieta de fertilidad, hay muy poco escrito. O sea, hay muy poco escrito y hay muy poco estudiado. Realmente porque los cambios que pueda ejercer la fertilidad dentro de nuestros cuerpos no son lo suficientemente visibles o lo suficientemente grandes como para que haya estudios significativos. Entonces, lo que hay que hacer con la fertilidad, con la alimentación con fertilidad, es reducir, sobre todo, sustraer los alimentos, reducirlos, eliminarlos totalmente, los alimentos que nos puedan reducir la fertilidad, ya sea bueno, hábito tabáquico, por supuesto, alcohol y alimentos ultraprocesados, ese tipo de alimentos, sustraerlos, que es donde nos vamos a sacar la mayor parte del beneficio, como casi siempre en la nutrición, quitando los alimentos malos. Y luego sí que es verdad que podemos potenciar un poco la fertilidad poniendo alimentos que tengan que sean ricos en micronutrientes que puedan ser positivos tanto para las gónadas como para la creación de espermatozoides, como bueno, de espermatozoides sobre todo, y para, en general, que cubran los requerimientos de micronutrientes, que es ahí más o menos donde podemos tener cierto margen de mejora, pero muy limitado. Claro, aquí yo me gusta incidir porque yo que trabajo con la salud mental veo a Ujú. pacientes muy obsesionadas con el tema de la alimentación. Entonces, claro, la línea es muy fina entre cuidar la alimentación por ser, por estar saludable, ¿no? Que eso es Ujú. fundamental. Porque siempre digo, si yo cuando cambio la alimentación, ¿no? No cuando cambio, Sí, sino cuando veo que como estar más saludable, ¿no? Y me noto sí, hasta cambios en la piel por fuera, ¿no? Se notan cambios en la sí, piel, sí, pues sí, yo digo, que no se hará por dentro, ¿no? sí, Tienen que haber cambios también por dentro. Entonces, es coger la alimentación como objetivo, ¿no? Para cumplir, como medio para cumplir el objetivo de un bebé, no es lo deseable. Más que nada
porque no garantiza que ujú, vayas a cumplir el deseo de ser madre y cuando se ha controlado tanto todo y se ujú. ha limitado tanto todo solamente con este objetivo, cuando la paciente no consigue el embarazo, se viene abajo de una manera, Sí, porque dice, es que sí. me he privado de un montón de cosas, no he hecho no sé cuánto, me he controlado todo y ni con esas, ¿no? Entonces la Mm, salud mental es verdad que cae en picado. Y a veces, lo que tú dices, a veces parece mucho marketing, sería muy para vender, ¿no? El decir, con este ah, alimento, de lujo, iría de y yo lujo. creo que, claro, con el tema de la salud no se debe utilizar esa técnica de marketing, porque al final no hay nada que esté tan establecido como que eso funciona a las mil maravillas. Sí que nos ayuda, porque la alimentación ayuda a todo, igual Sí, que bajar el estrés, igual que el sueño, igual que, sí que todo, son los pilares de una vida saludable. Y dentro de la vida saludable es más probable que se dé la vida, ¿no? Que se dé ujú, el embarazo. Eso es lo que tenemos que tener claro. El objetivo de adoptar una vida saludable es la propia salud y estar ujú. bien, ¿no? Y ya después el otro es la consecuencia. Yo creo, metiéndome un poco, espero que no tampoco te machaques, respecto a la alimentación, muchas veces es la sensación de control, ¿no? No sé si Totalmente. es el término totalmente adecuado, Mm, el locus de control. O sea, sobre la alimentación, todo el mundo más o menos tiene las capacidades y la gobernanza como para comprar lo que él quiere, cocinar lo que él quiere y comer lo que él quiere. Entonces, al tener controlado, al creer que nosotros tenemos controlado esa alimentación óptima para nuestra fertilidad, no es solamente el tener la alimentación óptima para la fertilidad, sino la sensación de control de saber que 3 o 5 veces al día estás haciendo lo más óptimo o estás controlando lo más óptimo posible para tu objetivo. Y realmente en otro tipo de terapia o en otro tipo de cosas, pues realmente no lo tienes tan claro, no tienes tanta sensación de autocontrol o de que yo gobierno, que te ha puesto una medicación una ginecóloga, te ha puesto una medicación un endocrino, ahí no lo tienes tan controlado. Pero realmente respecto a la comida, sí que crees que es algo tuyo y sí que tienes como tu pequeña parcelita de control y eso da un poco de paz mental y, bueno, que estás intentando hacer un objetivo viable para ti, que muchas sí, veces es positivo, pero sí, es positivo, muchas veces es positivo. Ese control a las pacientes les hace mucha falta, ¿no? Y es maravilloso. Pero cuando no se consigue, se no, vuelve, ¿no? De tal manera que es muy perjudicial. Entonces creo que lo que dices, por eso me gustó, ¿no? Que no hay alimentos milagros, que no hay tanta base científica en todo el cambio de alimentación como para sostenerlo así, ¿no? Para que los pacientes lo cojan como tan, que, como que van a obtener el resultado que quieren. ¿No? Y a sí, veces, pues eso es necesario que lo sepan. Y sí, que, sí, y que vuelvo a decir que lo que es necesario es cambiar la alimentación y no solo para conseguir un embarazo, sino para conseguir tener más salud y estar mejor. Para la salud sí, mental también. La sí, sí, alimentación sí, influye claro, mucho en no, la no, salud no, mental, ¿eh? eso en Sí. parte, y sí, 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 y muchas veces llegas a un punto de autoexigencia, de búsqueda de la perfección, que a veces puede ser incluso contrapositivo. Sobre todo cuando finalmente no se consigue. Bueno, cuando se consigue, dices, mira qué maravilla, he controlado, ¿no? Pero cuando no se consigue es cuando se vienen abajo, ¿no? Y cuesta mucho trabajo salir de ahí. Porque aparte no sienten que haya más nada que controlar, ¿no? Y es como, lo he hecho todo y no lo consigo. A ver, bueno, pues a título, a tracción de esto, dice la pregunta, ¿qué alimentos se consideran beneficiosos para la fertilidad y que pueden influir negativamente en la tiroides? ¿El qué, el qué, el qué? ¿Perdón, ¿Qué te he escuchado? alimentos se consideran Beneficios. beneficiosos para la fertilidad, pero pueden influir negativamente en la tiroides? Y pueden influir negativamente en la tiroides. A ver, influir negativamente en la tiroides, pues también tiene muy poco margen de mejora. Hay algunos alimentos que, bueno, según la cantidad y según eso, pueden ser negativos para la tiroides, pueden hacer que la tiroides funcione un poco peor, como los alimentos pociógenos o los alimentos tipo soja tomados en exceso, pero en exceso bastante grande, en plan irte a un asiático casi todos los días de la semana, pero realmente hay poco ahí donde que pueda cumplir las dos opciones. Realmente no hay mucho. Vale. ¿Y la medicación que se toma para la fertilidad, para los tratamientos de reproducción asistida, puede Sí, alterar el resultado de los valores? sí, a ver, realmente sí. O sea, muchas de las medicaciones, cuando son medicaciones de verdad, pues sí que pueden tener efectos secundarios. Y en el caso sobre todo de los progestágenos, que muchas veces se pueden utilizar para evitar abortos de primer trimestre o algunas alteraciones o regularización del ciclo, pues ¿Cuál tienen como será el progestágeno? A ver, porque a veces las Progefil. pacientes a lo mejor no lo saben, ¿no? ¿Qué, El, qué, qué nombre de medicación sería, más el o menos? Progefil, el Progefil. Vale.
El Progefil, que es tanto, pues, bueno, se puede tomar por tanto, el Prolectan se pueden tomar tanto por vía oral como por vía vaginal. Y realmente esos fármacos a veces pueden aumentar las demandas de hormona tiroidea. Vale. Tampoco es un gran problema, simplemente el endocrino tiene que tenerlo en cuenta. Muchas veces los tratamientos de inducción o los tratamientos de preparación, pues tenemos que nosotros adelantarnos un poco a que saber que van a tener cierto tipo de hormonas y sobre eso aumentar ligeramente la dosis que nosotros calculamos que podemos tener. O sea, sí, puedo calcular para el momento actual, pero yo creo que a lo mejor cuando tenga X tratamiento o X líneas de medicación para fertilidad, pues va a necesitar un poquito más. Pues ya está. Los 2 días antes o las semanas antes de la preparación, empieza con un poquito más y súbete un poquito la dosis. Va a estar en rango óptimo para fertilidad. Vale. Esta pregunta es un poco más concreta. Dice, llevo tomando Tirox 25 un año porque tenía la TSH a 3,5 y me acaban de hacer análisis y sigue igual. ¿Qué puedo hacer? A ver, realmente, si te quieres quedar embarazada o estás teniendo problemas para embarazada, lo más óptimo para perfeccionamiento máximo, pues sería subirte a las 50. Tampoco creo que sea mucho cambio, a no ser que tengas un peso muy bajito. Realmente el cambio más lógico sería subir a 50, optimizar un poco los niveles de hormona tiroidea y con eso pues tener una chance un poco más elevada de fertilidad. En el caso de que quieras tener fertilidad, en el caso de que no quieras tener fertilidad, pues a no ser que tengas clínica tiroidea o que tengas necesidad de más hormonas, pues realmente no haría ni falta cambiar, pero solamente sobreentendiendo que tiene deseo genésico. Vale. Dice, otra pregunta. Dice, los rangos óptimos de TSH, T3, T4. Creo que lo de TSH ya lo has dicho, ¿no? Sí, de T3, TSH, de TSH yo creo que ya he hablado bastante, tampoco quiero rayarme más, y realmente de hormonas libres es difícil. Realmente las hormonas libres muchas veces los rangos de laboratorio o las determinaciones de laboratorio no nos tienen que hacer cambiar decisiones clínicas. No hay un rango de hormonas libres que sea más adecuado, que sea más preciso para la fertilidad, o al menos yo no he leído nada sobre el tema. Sobre todo estamos hablando de TSH, que son los marcadores por ahora más sensibles para la función tiroidea. Vale. ¿Y cómo afecta el Hashimoto? Explica un poquito qué es el Hashimoto A ver, y cómo afectaría la fertilidad. claro, Hashimoto sería la afectación tiroidea autoinmune que pueda provocar hipotiroidismo y realmente el hipotiroidismo per se puede reducir la fertilidad y habría que tratarlo. Y luego hay algunas otras guías que cada vez se va poniendo más en boga, que realmente los anticuerpos para el Hashimoto pues, pueden alterar ligeramente la fertilidad. No queda del todo claro porque a los pacientes con infertilidad se hacen muchos estudios y se le diagnostican más cosas, pero parece ser que a pacientes con anticuerpos positivos pues puede ser una causa así, un empeoramiento de la fertilidad. Pero todavía tengo que decir que no hay nada seguro del todo. Simplemente es otra cosa que a lo mejor se puede tratar o se puede intentar mejorar. Se han visto que quizá la gente que tenga anticuerpos un poquito más bajos pues puede responder un poco mejor a los tratamientos de fertilidad. Pero todo esto son estudios que se tienen que coger un poco todavía con pinzas. Lo único que pasa es que en la fertilidad nos agarramos a muchas cosas para intentar mejorar y muchas veces mejorar los anticuerpos tiroideos son terapias que no producen ningún daño y que muchas veces son terapias saludables, como esteroides saludables, dieta antiinflamatoria, suplementación con ciertas cosas, que realmente no perdemos grandes cosas. El balance riesgo-beneficio es muy positivo o neutro, que es lo peor que puede pasar. Pues genial, ¿no? Y al final, pues eso, Mm, poner el sí. balance y ya está. Sí, eso siempre, porque hay algunas personas, y respecto a este tema de los anticuerpos, que hay personas que se plantean tratamiento con prednisona, con hidrocortisona, con inmunosupresores, y realmente todavía no tenemos tanto demostrado como para poder decir esos fármacos que sí que tienen efectos secundarios, y sí que tienen efectos secundarios graves, que sí que pueden llegar a tener efectos secundarios, así que no, siempre que me dicen eso, si les miro con cara rara y les digo que no tiene mucha Es evidencia y que que muchas mejor que veces no. te mandan un protocolo, ¿eh? Que yo muchas veces veo muchas pacientes medicadas con esto que por Claro, pero fotografía y por prednisona tendría que ser por otro tipo de anticuerpo. O sea, por otro tipo de anticuerpo, por otro tipo, pero realmente vale, por los anticuerpos vale, tiroideos no debería. Si es un inmunólogo o un médico internista o alguien que ha visto una alteración de anticuerpos o una alteración de los linfocitos o cosas así que justifique el tratamiento con prednisona, hay. Pero yo realmente por los anticuerpos tiroideos no creo que sea necesario. El balance de riesgo-beneficio yo creo que va para abajo, para riesgo. vale.
A ver, cuando te hacen una... Ah, bueno, el hipotiroidismo controlado con la medicación, ya está controlado con medicación, Sí, ¿puede igual. afectar a la infertilidad igualmente? A ver, no debería en principio, pero quizás sí. O sea, sobre todo si es con Hashimoto, a lo mejor sí, pero no debería en principio. Así que lo vamos a dejar en no debería en principio. No se sabe, ¿no? No se termina Bueno, de saber. sí, Vale. Cuando te hacen una tiroidectomía, cuando te quitan sí. total, Tiroidectomía retirada ¿puedes, total de la tiroides. sí, ¿puedes quedar embarazada después? Sí, claro, se puede quedar embarazada. Después, es importante, en ese tipo de pacientes, muy importante, y eso nos lo da la experiencia, subir la dosis de medicación justo cuando te quedes embarazada. Porque lo fisiológico, siempre los médicos y los endocrinos tenemos que inhibir o imitar, bueno, inhibir no, imitar los procesos fisiológicos hormonales que tiene el cuerpo humano. Entonces, en el embarazo, al principio hay un aumento de las hormonas tiroideas por los cambios fisiológicos del embarazo, pero esa persona no tiene tiroides, no puede hacer eso, depende de la pastilla. Entonces, automáticamente tenemos que subir la dosis de hormona tiroidea al conocer gestación. Incluso se recomienda que cuando tenga búsqueda activa y todo eso, pero solamente cuando conozca gestación, es decir, con el test de orina o test de betacoriónica, debería de subir ya medicación tiroidea de forma isofacta al siguiente escalón o el escalón que le haya dicho su endocrino. Vale. Y después de la operación, ¿se tiene que regular la medicación? Después de esa operación, ¿hay que Ujú. regular después la medicación para la nueva FIP? O... Sería, claro, lo estoy leyendo aquí y es un poco raro el texto, pero vamos, lo entiendo. O sea, sería, lo que él ha intentado preguntar es regular la medicación para intentar de nuevo una FIP, pero si sería posible quedarse embarazada sin tenerlo regulado del todo. Sí, es posible. Lo único que pasa es que vas a tener menos probabilidades de tener fertilidad. Realmente, si estamos aquí en clínica de fertilidad, pues ya tus posibilidades o ya tu proceso natural, pues ha sido más complicado, más complejo, si no nos has pedido ayuda. Y el problema es que con una función tiroidea mal controlada, las posibilidades de que tenga resultados negativos, es decir, pérdidas fetales, abortos, retraso en el crecimiento, tanto físico como mental, pues son más aumentados. Entonces se recomienda que si vamos a hacer las cosas bien, asegurarnos de tener buena función tiroidea, entre otras cosas. Como es una cosa que es relativamente fácil de Mm, conseguir en muchos pacientes, no en todos, pero se recomienda esperar. vale. Y otra pregunta. Eutirox sin control de infertilidad. Dice, toma, como que alguien se lo ha dicho, no tómatela que te vendrá bien. Dice, cuando te pautan medicación tras medir los niveles por protocolo, pero nunca más se preocupan por ello. Y te dicen que Ujú. la sigas tomando. Y pasan años así. Y aun cuando dejas el proceso y te la sigues tomando por si acaso, y a veces por la resistencia a dejarla, y te la siguen recetando, ¿no? Pero Lo no... que, lo que acaba de describir es un claro caso de inercia terapéutica. Es un concepto médico que significa, está bien, lo voy a dejar igual y vamos a seguir así. Realmente no sería un fallo, tampoco sería una negligencia. Simplemente es una cosa que no es óptima desde el punto de vista médico. Entonces, el problema para solucionar eso muchas veces acaba siendo el tiempo que tiene el profesional médico para eso. Si es un profesional médico que tiene 5, 2 o 3 minutos para ver a ese paciente, yo entiendo, porque he estado en esa situación, que a lo mejor no se plantee o no se ponga a cambiar esa medicación. Pero si es un profesional, como por ejemplo yo, que tengo media hora, porque tengo el tiempo más o menos infinito, y que puedo estar hablando con ella, si veo y reviso bien las analíticas y veo que la prescripción de Eutiro ha sido por fertilidad a una dosis de 3,5 y que la dosis es mínima o ridícula, por decirlo alguna cosa, a nivel de cantidad, pues sí que te puedes plantear hacer la retirada de ese fármaco y no pasaría absolutamente nada. El tiroides vuelve a funcionar bien, no se vuelve vago, no se vuelve hipoactivo, no se vuelve nada. Simplemente es quitar la medicación, volver a citar en 2 o 3 meses, ver nueva analítica, ver si hay bien la cosa y quitamos polifarmacia, quitamos medicación a gente que verdaderamente no lo necesita. Me parece fenomenal, ¿no? A veces pues, se ve esto, ¿no? Como tú dices, no es una negligencia, sino es ese no se Claro, daña y se sigue. claro, no es que yo sea más listo que otras personas sean más listas, sino muchas veces acaba siendo el tiempo que le puedes dedicar a los pacientes. Por eso hay que abogar por una atención primaria de calidad y tener más tiempo para ellos. Y si pueden hacerlo, ellos también lo podrían hacer. Ellos tampoco Faltan son recursos, procedimientos muy elevados. pero faltan recursos en la Sí, sanidad. Hay muy buenos profesionales, pero con pocos recursos. Y así nadie puede sí. hacer un trabajo de calidad al final. O no de calidad, sino óptimo, ¿no? Como nos gustaría a todos. Voy a repasar alguna pregunta que hay por aquí. Una pregunta. ¿El tumor benigno en la hipófisis que altera la prolactina también afecta a la implantación?
Vale, eso es una buena pregunta. Primero, respecto a la prolactina, hay que pensar siempre que el diagnóstico de la prolactina hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque la prolactina es una hormona muy tonta, como yo explico muchas veces en consulta, que se puede elevar por cualquier tontería. Desde no haber dormido bien, desde no estar muy estresado o simplemente porque el pinchazo te ha dolido mucho. Y eso no pasa nada, no eres ni más hombre ni menos hombre por eso, pero se puede elevar la prolactina por eso. Y no eso significa que tengas un tumor benigno de hipófisis y no hace falta que te pidas una resonancia, porque te podrían estar haciendo un fastidio de por siempre porque realmente no, es medicalización extra que sería innecesaria. En el caso de que esté confirmada que sea un tumor benigno de hipófisis que eleve la prolactina, sí que puede inhibir las otras hormonas sexuales. Cuando tenemos la prolactina muy elevada en 100, 200 en sangre, pues sí que puede producir alteraciones del ciclo menstrual, inhibición de las hormonas sexuales y puede producir amenorrea, que es decir, no tener el ciclo durante mucho tiempo. Y la amenorrea es una causa clara de infertilidad y eso sería. Pero hay que tener mucho cuidado con decir a la ligera que tener un adenoma de hipófisis, un prolactinoma, porque muchas veces yo, en mi caso, la mayor parte de los casos de sospecha de adenoma de prolactina acaba siendo nada. Que yo me alegro muchísimo, que yo es que no quiero ver mucha patología, yo lo que quiero es que la gente esté bien. Y con eso, pues, para dar una nota de esperanza. Gracias. A ver, vamos a ver. Dice aquí, mm, si se logra embarazo con TSH normal y anticuerpos elevados, ¿hay problema? No, no debería. A ver, realmente eso no es un problema. O sea, que no hay que medicalizarlo todo ni hay que darlo todo. O sea, realmente, si tienes anticuerpos positivos, lo único que tienes que hacer es vigilarte la función tiroidea después del embarazo por si has hecho por si puedes hacer alguna tiroiditis postparto. Pero eso es lo único. Un control analítico en 2, 3 meses después del embarazo y ya está. Si estás en rango normal de hormona tiroidea durante el embarazo, no habría ningún problema. Simplemente eso, que tiene un poquito más de posibilidades que la población general, pero tampoco muchas, de hacer una tiroiditis postparto, que es una alteración tiroidea más o menos que necesite la visión de un endocrino. Vale. Y otra pregunta para ti. Yo tengo mucho miedo porque estoy tomando minoxidil oral por un Ujú, problema de alopecia y cada vez veo como más imposible lo de quedarme embarazada. ujú. Vale, el problema del minoxidil es que te lo ha tenido que decir el dermatólogo, que no se recomienda embarazo con minoxidil oral, o sea, porque puede ser teratogénico. Entonces, yo ahí realmente no sabría qué decirte. Tendrías que valorar, tendrías que ver en una balanza que te conviene más una cosa u otra, pero eso creo que es bastante complejo para decirlo en un directo. Claro, faltan datos, ¿no? Sí. Falta información. Otra pregunta. Si tienes la T3 reversa alta, ¿qué significa? Cuido alimentación, pero me cuesta perder el peso. Resto de Vale, parámetros en rango. vale. La T3 reversa es otra hormona que últimamente se está pidiendo cada vez más y que puede ser otra ventana más o otra forma de medir el hipotiroidismo. La T3 reversa es como un metabolito inactivo de la hormona tiroidea. Ese metabolismo inactivo pues, puede hacer que las hormonas tiroideas funcionen un poquito peor. Puede ser secundario a una disfunción por hipotiroidismo de Hashimoto o puede ser también secundario a una disfunción a nivel de el circuito de enzimas que van haciendo los intercambios de hormonas, que puede haber una que esté bloqueando y que haga que tenga más reversa de la cuenta. Eso es una enfermedad enzimática y puede hacer que un hipotiroidismo aparentemente bien controlado pues esté con sintomatología. Eso habría que verlo. Si está muy elevada, habría que a lo mejor plantearse medidas para intentar reducirla y si es una elevación muy sintomática, pues a lo mejor habría que plantearse otro tipo de tratamiento respecto a eso. De todas maneras, las determinaciones de T3 reversa todavía son relativamente recientes y todavía siguen dándonos muchos fallos de laboratorio. Entonces, tomar decisiones clínicas solamente con una elevación puntual de T3 reversa todavía es un poco comprometido. Pero bueno, se tiene que ver todo eso. Y muchas veces para disminuir T3 reversa son las mismas recomendaciones para tener un hipotiroidismo mejor. No haría falta plantearse otro tipo de tratamiento diferente. A ver, que si con endometriosis y adenomiosis con mucha sintomatología salen hormonas siempre bien, pero existe un alto sobrepeso e inflamación sin explicación, ¿qué hacer? Nunca en ginecología me mandan al endocrino. Pero te mandan al endocrino, ¿por qué? ¿Por qué alteración? No, Que no, eso no lo nunca. Si con endometriosis y adenomiosis con mucha sintomatología salen las hormonas siempre bien, pero existe un alto sobrepeso e inflamación sin explicación, ¿qué hacer? Nunca en gine me mandan a endocrino.
Pues, a ver, ¿O realmente, no? y aunque sea un poco echar piedras sobre el proceso dejado, el endocrino a lo mejor puede no ser la figura que te pueda ayudar más. Yo te puedo ayudar yo, pero realmente quien te más te puede ayudar a lo mejor es un nutricionista que te dé algunas pautas para endometriosis, ya que existen algunas pautas para endometriosis. Dentro de poco voy a hacer 2 capítulos especiales sobre eso. Qué bien. Y sí, con una dietista y con una dietista y con una nutricionista dietista. Y hay ciertas pautas que pueden ayudarte a mejorar tu endometriosis. O sea, hay ciertas pautas tanto de alimentación como de suplementación que te pueden ayudar a mejorar. Luego también hay algunas medicaciones, pero eso yo creo que ya lo habrá valorado la ginecóloga, como pueden ser los progestanes. Eso en el caso de que no lo tengas controlado sintomatológicamente. Pero la persona que más te puede ayudar es ciertos dietistas nutricionistas que te puedan hacer estas pautas. Yo te puedo dar recomendaciones generales, pero realmente quien más te puede ayudar es esa persona. Vale. Dice, con una TSH normal, esto creo que lo hemos respondido ya. En una Ujú. TSH normal y anticuerpos elevados, ¿se puede llevar el embarazo con éxito? Y sí, sí, no habría ningún problema. O sea, realmente sí tienes un poquito más de tasa de infertilidad, pero no queda del todo claro. O sea, que realmente no se puede decir que eso sea. Realmente es porque estamos pidiendo muchas analíticas a muchas personas, entonces nos vamos dando cuenta de eso. Pero si antes realmente habría muchas tasas de autoinmunidad, actividad positiva y muchos embarazos que han terminado normal. No tiene mucha relación. Vale. Dice, ¿puede ocurrir que los valores TSH cambien en la beta espera? Actualmente tomando Tirox 25 por hipotiroidismo subclínico. ¿Que cambien los valores de TSH con qué? En la beta espera. Ah, sí, bueno, a ver, es raro. Pues realmente los cambios de los valores del TSH de semana o en menos de 4 o en día, muchas veces puede ser por cambios en el laboratorio. Tenemos que pensar que los laboratorios no son máquinas exactas. O sea, tienen su rango de fallo. O sea, y sobre eso tenemos que vivir. O sea, tenemos que vivir con la incertidumbre del error, tanto nuestro como como el cuerpo humano, como del laboratorio. O sea, realmente, aunque la TSH sea una determinación que llevamos haciéndolo décadas, tiene todavía márgenes de error a veces absurdos, según qué máquina, según qué ver, el 5 o 10% por arriba o por abajo. Entonces, esos cambios que a veces nos rayamos mucho la cabeza, pues pueden ser tanto por artefactos como por alteraciones de la TSH cíclica entre sí, como el propio fallo del laboratorio. Y eso no implica que estés ni mejor ni peor controlado de la tiroides. Prefiero más probable eso, que sean cambios muy repentinos en la función tiroidea, porque no funciona así de forma fisiológica. Mira, aquí tenemos otro también con un Ujú. pico. Dice, buen día, si tuve un pico de TSH en 15 días por suspender la levotiroxina, la tenía en 3,2, TSH al controlarse no afecta a un embarazo a corto plazo por este pico. Sí, sería volver a reiniciar el tratamiento con tiró. Vale. Se debería de volver a reiniciar. Sí, sí, si quieres quedarte embarazada, sí. Vale. De pico por suspender me subió. Al momento de retomar la dosis y controlar la TSH se puede buscar embarazo sin problemas al instante. Sí, 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 esto es lo que dice, que si hay un pico y se regula, si se puede al instante conseguir sí. embarazo. Vale, prolactina en 60, mientras que esté fuera de rango sería imposible conseguir. A ver, pues habría que pedir de nuevo un test de prolactina para hacer la determinación de forma más exacta, pero 60 no suele dar muchos problemas. Hay gente que pone tratamientos, pero realmente no creo que estén indicados. Vale. Y nos Yo faltan las dos normalmente últimas. suelo esperar un poco más, pedirla bien, y con prolactina de 60 te das cuenta muchas veces que era una alteración, no había alteración. Quita problemas de la cabeza de las personas que son muy sanos también. ¿Cómo problemas qué? Y quitas un problema de la cabeza de las personas, una preocupación de la cabeza de las Ah, personas. claro. O sea, yo entiendo que te agobio ver una alteración analítica, sobre todo cuando estás en una época más vulnerable, más eso, porque realmente esa prolactina de 60, si haces la prueba bien hecha, te esperas 20 minutos y la sacas a los 20 minutos, muchas veces se normaliza. Vale. Y las dos últimas, dice, ¿hay alimentos que ayuden a poder regular la medicación después de la operación? Después de una operación, esa que te hizo de quitar la Sí. tiroides, ¿hay alguna alimentos que ayuden a regular? No, no mucho realmente. O sea, sobre todo lo que tienes que tener cuidado es con alimentos que interfieran en la absorción de Eutirox. Más que ya no tiene glándula tiroidea. Si te la han quitado entera, realmente no hay mucho que puedas trabajar en ese sentido. Y lo único que no tomes alimentos que puedan que puedan inhibir la absorción de Eutirox, como por ejemplo muchos alimentos con mucha fibra,
o tan malo, pero realmente alimentos con té, suplementos con hierro, suplementos con mucho calcio, que puedan inhibir la absorción de un tirón, pero eso sería lo único. Vale, y la última que también creo que se ha quedado respondida. Si una vez que se hace, que se extirpa, si hay embarazo, se da embarazo después, ¿hay riesgo de aborto o otro problema, aunque tomes Eutirox y esté todo regulado? Si hay, no habría, No, ¿verdad? no, no hay mucho sobre el tema, ya que tiroidectomía total no hay una gran población sobre la que estudiar, pero en principio no debería de haber mucho problema. Vale. Pues ya no tenemos más preguntas. Menudo pedazo de examen te hemos hecho, Joaquín. Bueno, Estás bueno, está aprobado bien. con nota, ¿eh? Estás Sí, sobresaliente me alto. alegro, me alegro. Nada, estoy todavía aquí. Por favor, me alegro haber podido ayudar y todo este tipo de cosas. Y nada, pues decirles que si quieren saber más cosas sobre mí, que me sigan en mis redes sociales, doctor Puerma, arroba doctor Puerma, que Ahora hago estamos en el directo, lo ponemos ahí debajo, lo pongo yo que por hago ahí redes incluido. sociales, hago podcast también, escribo una newsletter y nada, y ¿Y si dónde queréis pueden más. encontrar tu libro? Por si quieren. Y otro Mi libro libro que también en mi tienes, página ¿eh? web. Se puede comprar tanto en mi página web, que lo podéis ver. Tengo uno para hipotiroidismo, otro para fertilidad y actualmente me estoy rompiendo la cabeza para terminar el de hipertiroidismo, que sería como terminar la trilogía del tiroides antes de dedicarme a otras cosas. Qué bien. Pues la verdad que yo les lo leí, que me Bien, gusta mucho, porque es muy concreto, sí. muy bien explicado y con un lenguaje como muy sencillo de entender. Es verdad que lo recomiendo de verdad. Yo es que pienso eso, o sea, si no puedes explicarlo de una forma sencilla, realmente no entiendes algo. Si no puedes explicárselo a una Mm, persona que no sabe sobre un tema, realmente no entiendes ese tema. O sea, lo dicen mm. los grandes maestros de la gente en general. Así es. Pues Joaquín, faltan 2 minutos para la hora, hemos cumplido, Vale, ¿eh? pues ya está, la hemos ¿Eh? clavado. Cumplido total. Bueno, muchas Sí, gracias a la gente que nos ha acompañado, que ha sido bastante y que después se queda el directo grabado para quien no pueda verlo o quien quiera verlo otra vez, porque ha sido sí, intenso con mucha sí. información que pueda tomar tranquilamente y anotaciones que pueda, y bueno, y todos los datos de Joaquín para si quien quiera tener contacto con él y contactar después, pues ahí está, ¿vale? Vale, pues muchas gracias por todo y nos Un vemos abrazo, que paséis buena tarde. venga, Adiós. hasta luego.